señoras y señores legisladores, agradezco la invitación a comparecer ante esta soberanía. Es muy alentador que esta nueva Cámara de Diputados haya propuesto de inmediato la tarea de analizar, además del tercer informe del Gobierno del Presidente de la República, el programa económico para 2010. Es una muestra clara del sentido de urgencia que nos debe animar en estos momentos. El programa refleja una posición clara y decidida del Presidente de la República frente a la difícil situación económica. Esta posición es, primero, a favor de los más pobres, porque es con ellos con quienes la nación tiene la deuda más importante. Segundo, es una respuesta responsable que corresponde a una verdadera situación de crisis en la que se evita recurrir al espejismo de que pueden obtenerse beneficios sin hacer esfuerzos. Y tercero, define claramente que es el gobierno quien debe dar el ejemplo ajustando el gasto. En esta crisis concurren desafortunadamente dos causas distintas. Por una parte, los efectos de la severa contracción que aflige a todo el orbe. Aun siendo la peor recesión global en 7 décadas, estos efectos serán temporales. Pero por otra parte, México tiene el grave problema de la acelerada declinación de la producción petrolera, que ha acentuado el debilitamiento endémico de los ingresos públicos. A diferencia de la contracción temporal, este sí es un efecto duradero que nadie puede revertir de la noche a la mañana. Por lo mismo, es un hecho que no se puede ignorar en el diseño de la política económica. Precisamente lo que en estos momentos distingue a México en el mundo es que ninguna otra nación ha enfrentado una disminución tan rápida y tan grave de sus ingresos públicos derivados de un recurso nacional no renovable como es el petróleo. Muchos países que están recurriendo abiertamente al déficit y a la deuda pública para financiar su crecimiento lo hacen porque tienen caídas temporales de sus ingresos públicos, no caídas permanentes como nosotros. Por muchos años la exportación de petróleo fue un apoyo indispensable para mantener amplias y diversas políticas de desarrollo social. Ya no podrá ser así. Durante 2010 México producirá casi 800,000 barriles de petróleo diarios, menos de lo que produjo en 2006, lo que equivale a dejar de recibir recursos por más de 200,000 millones de pesos cada año. Midamos la magnitud de este golpe, equivale a casi 4 años de todo el gasto federal destinado a orden, seguridad y justicia. Los mercados no nos van a financiar a través de un mayor endeudamiento la referida caída permanente en los ingresos públicos, precisamente debido a que carecemos de una producción petrolera creciente que lo garantice, además del agravante de que nuestra base tributaria es sumamente débil. Recordemos que México es el país del continente americano, con excepción de Guatemala, con la más baja recaudación tributaria respecto de su PIB, y lo mismo sucede entre la OCDE. Así pues, las finanzas públicas del país enfrentan un problema estructural que requiere de soluciones inmediatas igualmente estructurales, no de escapismos. Problemática que es, al fin, diferente y más difícil de la que enfrentan otros países. Por eso el presidente ha propuesto un uso juicioso y balanceado de los instrumentos fiscales de los que disponemos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Estos instrumentos son la reducción permanente de los montos del gasto público, incrementar de forma permanente los ingresos fiscales no petroleros, el uso de ingresos no recurrentes y el expediente de una mayor deuda pública dentro de parámetros moderados mediante la ampliación del déficit fiscal. En particular, la propuesta fiscal conducirá a un ajuste ordenado de las finanzas públicas con objeto de fortalecerlas en el corto y mediano plazo, ya que establecerá bases más firmes de ingresos que sustituyan a los menores recursos petroleros, a la vez que estimulará el crecimiento, la creación de empleos y, por supuesto, el abatimiento de la pobreza. Para hacer frente a la caída transitoria de ingresos públicos, se recurrirá a un déficit fiscal temporal y moderado y se emplearán ingresos no recurrentes, en tanto que, para hacer frente a la caída de la producción petrolera, se propone un esfuerzo de ajuste y contención del gasto público acompañado de mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como aumentar la recaudación de ingresos tributarios no petroleros. Más de la mitad del faltante de ingresos para 2010, que estimamos
en 370,000 millones de pesos se cubrirá con el ajuste al gasto, con ingresos no recurrentes y con deuda, medidas que no exigen de inmediato recursos a la sociedad. De hecho, el monto total que se obtendrá de una mayor recaudación es inferior al recorte bruto del gasto. Esto demuestra que el gobierno no está solicitando nada que no esté él mismo aportando con creces. El recorte bruto se compone de ahorros netos en el gasto programable para 2010 por aproximadamente 75,000 millones de pesos y de ajustes radicales en otros rubros de gasto por unos 143,000 millones de pesos, los cuales abren espacios para atender necesidades en lo que es de veras prioritario e ineludible. Supondrá en medidas de austeridad la reducción de cerca de 10,000 plazas en las estructuras administrativas del gobierno federal, especialmente en las que corresponden a los altos mandos. Es algo que ciertamente lamento mucho, al igual que cuando hay despidos en el sector privado o en el social, pero no podemos pretender vivir en una ficción en la que se le exija al gobierno reducir su tamaño sin que haya pérdida de empleos. En todo caso, se hará el esfuerzo para reubicar a trabajadores, ofrecerles retiro voluntario y, por supuesto, darle apoyo más allá de lo que marca la ley. El diseño de la propuesta tributaria para 2010, como ya señalé, busca establecer una base sólida de ingresos que disminuya la dependencia de los ingresos petroleros y compense la disminución de los mismos. Así se contemplan modificaciones en la mayoría de los principales tributos que integran el sistema impositivo, así como la creación de una nueva contribución con el objeto de combatir a la pobreza. Quiero enfatizar que el programa impulsa el crecimiento en el corto plazo y de forma estructural. Lo que el presidente propuso el 2 de septiembre fue una amplia agenda de reformas para el crecimiento, la generación de empleos y el combate a la pobreza, que es el propósito central del programa económico para 2010. Esta agenda de reformas, que se expande en criterios generales de política económica, abarca todos los sectores que son relevantes para el crecimiento. Además, en materia fiscal se trata de una propuesta muy diferente a la que se pusieron en marcha en otros episodios de crisis en los que se incrementaron los impuestos. En este sentido, debemos reconocer la innegable solidaridad de la mayoría de los mexicanos hacia los más pobres. Varias encuestas recientes indican que una inmensa mayoría de los mexicanos está dispuesto a pagar una contribución adicional que se destine a combatir la pobreza, sobre todo si los recursos obtenidos se ejercen con toda transparencia, de manera abierta y su ejercicio está sujeto al escrutinio puntual de la sociedad. Me parece entonces que es momento de revisar presunciones y evaluar en todo su mérito la iniciativa para crear una contribución de 2% sobre el consumo de todos los bienes y servicios destinada a combatir la pobreza. Atadas al planteamiento de dicha contribución, en el proyecto de presupuesto de egresos se hacen propuestas específicas para el abatimiento de la pobreza. En particular, se propone ampliar el programa Oportunidades en más de 20,000 millones de pesos y ampliar asimismo el programa alimentario en más de 11,000 millones de pesos. Mediante estas acciones se estará beneficiando en 2010 a 6,800,000 familias, esto es a 34 millones de personas. Es un compromiso firme del gobierno federal que esos recursos se usarían de manera transparente, sujetos a un estricto control y al más acucioso escrutinio público. Todo lo que sea preciso para dejar en claro que no tienen otra finalidad que la de abatir la pobreza. Para concluir, quiero tocar un punto de gran importancia. En la combinación de instrumentos de ajuste se puso particular empeño en aumentar la recaudación federal participable, de tal forma que las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios mejoren conforme mejora la recaudación federal. Así, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, las participaciones y las aportaciones referenciadas a la recaudación federal participable se incrementarán en 56,700 millones de pesos, ligeramente por encima de las programadas para 2009, monto superado en historia solo en 2008.
Esto demuestra la vocación profundamente federalista del presidente de la República. Muchas gracias.